Gente incrédula, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Bienvenidos. Hoy tenemos la buena noticia del Señor que nos hace ver la realidad de nuestro tiempo. El tiempo es como Jesús estuviera predicando en medio de nosotros, porque creemos, pero a veces no creemos en su palabra. Una cosa creer y otra cosa es tener en nuestro corazón a Jesús y caminar con Él para poder decir que Él es nuestro Señor. Bienvenidos. Hoy, 24 de febrero 2025, vamos a tomar el Evangelio que nos trae una comparación, la realidad de nuestro tiempo. Bienvenidos. Lectura del libro de Eclesiástico o Sirácides, capítulo 1, versículo 1-10. Toda sabiduría viene del Señor y está en Él eternamente. ¿Quién puede contar las arenas de la playa, las gotas de lluvia o los días de los siglos? ¿Quién puede explorar la altura del cielo, la extensión de la tierra y la profundidad de los abismos? Antes que cualquier otra cosa, fue creado la sabiduría y la luz de la inteligencia desde la eternidad. ¿A quién se le ha revelado la fuente de la sabiduría? ¿Quién ha conocido sus recursos inagotables? Uno solo es sabio, temible en extremo, el que está sentado en el trono del Señor. Él creó la sabiduría, la contempló y la midió, la ha derramado sobre todas sus obras y sobre todos los hombres, según su generosidad, la ha derrochado entre aquellos que lo aman. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al Salmo 92 en esta lectura y es Salmo 93. El Señor es Rey, un Rey magnífico. El Señor es un Rey magnífico. Tú eres, Señor, el Rey de todos los reyes. Estás revestidos de poder y majestad. Tú mantienes el orbe y no vacila. Eres eterno, para siempre está firme tu trono. El Señor es un Rey magnífico. Muy dignas de confianza son tus leyes, y desde hoy y para siempre, Señor, la santidad adorna tu templo. El Señor es un Rey magnífico. Aleluya, aleluya. Jesucristo, nuestro Salvador, ha vencido la muerte y ha hecho resplandecer la vida por medio del Evangelio. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versículo 14-29. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando Jesús bajó del monte y llegó al sitio donde estaban sus discípulos, vio que mucha gente los rodeaba y que algunos escribas discutían con ellos. Cuando la gente vio a Jesús, se impresionó mucho y corrió a saludarlo. Él les preguntó: ¿de qué está discutiendo? De entre la gente, uno le contestó: Maestro, te he traído a mi hijo, que tiene un espíritu que no lo deja hablar. Cada vez que se apodera de él, lo tira al suelo y el muchacho echa espumosos. Rechino los dientes y se quedaba tieso. Les he pedido a tus discípulos que los expulsen, pero no han podido. Jesús les contestó: gente incrédula, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráigame el muchacho. Y se lo trajeron.
En cuanto el espíritu vio a Jesús, se puso a retorcer al muchacho, lo derribó por la tierra y lo revolcó, haciéndose echar espumosas. Jesús le preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le pasa esto? Contestó el padre: desde pequeño, y muchas veces lo ha arrojado al fuego y al agua para acabar con él. Por eso, si algo puedes, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Jesús le replicó: ¿qué quiere decir eso de que si puedes? Todo es posible para el que tiene fe. Entonces del padre del muchacho, exclamó entre lágrimas: creo, Señor, pero dame tú la fe que me falta. Jesús, al ver que la gente acudía corriendo, reprendiendo al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te lo mando, sal de él y no vuelvas a entrar en él. Entre gritos y convulsiones violentas salió el espíritu y el muchacho se quedó como muerto. De modo que la mayoría decía que estaba muerto. Pero Jesús lo tomó de la mano, lo levantó y el muchacho se puso de pie. Al entrar en una casa con sus discípulos, estos le preguntaron a Jesús en privado: ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Él les respondió: esta clase de demonios no sale sino a fuerza de oración y de ayuno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué mensaje tan grande del Evangelio de hoy. Jesús reclama a la gente cuando dice: incrédula, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlo? Porque nosotros muchas veces queremos un milagro a condición. Queremos estar sanado, queremos encontrar lo que queremos, pero a nuestro favor, no creyéndole al Señor. ¿Por qué digo esto? Porque el Señor vio el corazón del padre o los padres de este muchacho y las palabras que utiliza el hombre, y dice: si algo puedes, ten compasión de nosotros. Si algo puedes, o sea que como que dice: si no puedes, no se puede, porque ya aprobaron, ya hablaron con los discípulos, ya intentaron todos los medios con los discípulos del Señor. Resulta que no han podido hacer. ¿Por qué dijo eso? Jesús le dijo: ¿qué quiere decir con eso de que si puedo? Si puedes, todo es posible. Oiga lo que dice: todo es posible para el que cree o para el que tiene fe. ¿Cuál es la respuesta de nosotros? ¿Qué es lo que a nosotros nos hace que no sucedan las cosas que queremos? Lo que suceda es que cuando no tenemos fe, cuando la fe no ha crecido, entonces no creemos las cosas. Hay cosas que sí se puede sanar y hay cosas que de verdad tiene que ser por un milagro o porque tiene que manifestar esa obra de milagro del Señor en los corazones de mucha gente. Han habido mucha gente que han sanado de cualquier enfermedad terrible, pero para eso sirven los milagros, para eso sirve para que la fe tenga más fe en el Señor. Porque resulta de que cuando yo tengo un dolor de cabeza y me voy
a decir al Señor, Señor, sáname y cúrame mi enfermedad, cúrame mi dolor de cabeza. Eso no es un milagro. Eso solamente nos pasa a nosotros cualquiera. Una enfermedad pequeña. Pero muchas veces nosotros queremos que todas las cosas que se hagan, el Señor sea Él que podría hacer. Porque los discípulos no lo creyeron, no pudieron sacarlos. Ahí sí el espíritu maligno que está apoderado de este muchacho. Y los mismos discípulos se quedaron admirados por este gran milagro que hizo el Señor. Pero lo que dice me llama mucho la atención cuando el hombre con su diálogo con el Señor, ¿cómo que si puedes? Todo es posible. ¿Qué dijo el hombre? ¿Qué dijo el padre del muchacho? Exclamó entre lágrimas. Ahí está la humildad, ahí está la sencillez, ahí está la convicción total, o ahí está el dejar de dejar que las palabras del Señor toquen el corazón, porque entre lágrimas dijo estas palabras, y estas palabras que es, Señor, pero dame tú la fe que me falta. O sea, la fe sí la tiene, pero no una fe total. Nosotros no podemos tener una fe plena, porque estamos en el caminar con Dios. En el caminar con Dios nosotros no podemos decir, yo tengo la fe plena, yo tengo una fe segura, yo tengo una fe total. Pasa lo que pasa, no. Resulta que cuando a usted le dice, mire, ya tiene 3 días o 3 meses o un mes de vida, uno se empieza a pensar, no puede ser. Entonces, ¿dónde está la fe? O algo se perdió, o le robaron, uno está enojado, o todo lo que le pasa, por ejemplo, lo que le pasa a Job, todos los bienes se le quitaron, aún todavía dijo al Señor, aquí estoy. Pero resulta de que cuando nosotros nos dejamos seducir por la palabra de Dios, entonces Dios se hace el milagro por medio de nuestra fe. Y por eso, por la fe de este hombre, Jesús hizo el milagro. Porque si el hombre no creyera, posiblemente no había hecho el milagro. Como lo hizo aquella mujer, yo he venido a la casa de Israel. He venido a las ovejas perdidas en Israel. No he venido para ti. Pero, ¿qué significaba eso? Es que realmente nuestra fe tiene que estar más allá, y que la fe nos aprueba el Señor cuando estamos dialogando con Él, cuando platicamos con Él, cuando dice, pero dame tú la fe que me falta. ¿Por qué? Porque ahí sí se hizo tan pequeño, se entremezó, susurrando las palabras del Señor cuando le decía, ay, gente incrédula, ¿hasta cuándo tendré que estar? Este es el mensaje para cada uno de nosotros. Tenemos que buscar al Señor, escuchar su palabra para que nuestra fe llegue más allá. ¿Qué quiere decir también cuando en privado le hablaron al Señor? Le dijeron los mismos discípulos, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Aparentemente como que si la gente tenía razón, o los papás o el padre de este muchacho que estaba poseído, sí no pudieron. Pero ¿cuál es la enseñanza entonces? Es que ustedes y yo que predicamos, ustedes y yo que somos oradores, ustedes y yo que podemos dar consejería, ¿qué tenemos que hacer? Hablar primero con el Señor. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que estar en oración. ¿Qué tenemos que hacer?
tenemos que estar en ayuno para que cuando se presente el enemigo, nosotros lo podemos expulsar. Por eso dijo el Señor en sus palabras, por tiempo, ya no lo puede continuar con la cita bíblica donde dice, ustedes harán cosas mayores que yo he hecho. O sea, a sus discípulos dijo, les dio la autoridad de hacer más y lo dejó y los dijo. Y por eso ahora, cuando nosotros creemos en el ministerio de la reconciliación, creemos totalmente que mi fe se vaya creciendo y que mi pecado sea perdonado. Eso tengo que tener fe en ese ministerio. Y si de lo contrario es algo igual, puede que me vaya a confesar todos los días, pero si no tengo fe y no tengo arrepentimiento, sin fe no puedo alcanzar esa obra de caridad que estoy manifestando o se manifiesta en mi vida para hacer. Y los discípulos dijeron, eso se necesita con oración. Entonces, cierro con esto. Cuando nosotros queremos que nuestra familia se sane, en primer lugar, aumentanos la fe. Escuchar el mensaje, escuchar a Jesús lo que decía todo, lo que les había dicho. Y luego que el Señor mismo nos aumente la fe. ¿Cómo nos va a aumentar la fe el Señor? Escuchar su palabra. ¿Cómo aumenta la fe el Señor? Es hablar con el Señor. Romanos capítulo 10, versículo 17 dice, la fe nace de la proclamación de la palabra de Dios. La fe nace cuando se proclame que Jesús es. Entonces ahí nace la fe y a este hombre lo que necesitaba, nada es imposible para el que tiene fe, pero como posiblemente no ha crecido bastante en fe y su fe ha sido muy poco, entonces fue cuando las palabras, dice este hombre, Señor, pero dame tú la fe que me falta. A nosotros nos hace falta, a mí me hace falta. Dios es bueno. Sigamos adelante en la reflexión.